Gracias, buenas tardes. Ahora me escuchan la música. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. En nombre de la Universidad Earth and Life University, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la participación de un joven talentoso que nos va a presentar información sobre paneles solares. Yo quisiera rápidamente darle la bienvenida al ingeniero y leer un poco de de lo que nos va a platicar. Recuerden que la sesión de preguntas y respuestas son 15 o 10 minutos antes de terminar, pero Eduardo de los Santos, tiene 30 años de edad, es ingeniero electromecánico, obtuvo el título por el Tecnológico Superior de Minatitlán, Veracruz, instructor de cursos desde hace 4 años en temas relacionados a la sustentabilidad, como lo son bombeo solar fotovoltaico, energía solar térmica, sistemas de aerogeneración, sistemas fotovoltaicos autónomos y desde luego sistemas fotovoltaicos interconectados a la red a gran escala. Con 8 años de experiencia en sistemas fotovoltaicos y energía renovable, ha instalado más de 2.5 megawatts de potencia. Es ingeniero certificado ante el CONOCER en los estándares de competitividad S-0586.01 y S-1181, director general y fundador de la empresa Soler Energía Eléctrica Alternativa. Bueno, ¿y de qué se trata esta conferencia? ¿Qué es el objetivo de las masterclass? Aprender a interpretar los recibos de energía, cómo calcular la demanda energética para instalar paneles solares, las horas solares y seleccionar los equipos que pueden servirle para la instalación. Aquí comenzaríamos con preguntas para el ingeniero. ¿Cómo comprende un sistema fotovoltaico básico? Y tenemos rápidamente que es un kit fotovoltaico aislado de la red de distribución eléctrica y está compuesto por paneles solares. Pero la respuesta más explícita, más técnica, se la dejamos al ingeniero y también qué criterios debemos considerar en el diseño del sistema fotovoltaico. Pues sin más preámbulos, le doy la bienvenida al ingeniero. Si quieres añadir algo más, y si no, te cedemos la palabra para que comiences con tu exposición. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Eduardo de los Santos y bueno, vamos a tratar de abarcar un poquito en estos 40 minutos, 50 minutos que tenemos de esta pequeña clase, sobre todo lo que es relacionado a sistemas fotovoltaicos, en especial en el área interconectada a la red. Esas dos preguntitas que me acabas de realizar, vamos a contestar ahorita con el desarrollo de la clase. De todas maneras, si alguien tuviera alguna duda o voy muy rápido, pues puede levantar por ahí la mano y por ahí me puedes apoyar, biólogo, por favor, a contestarlas. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible por el pequeño tiempo que tenemos. Después, tal vez sería interesante lanzar un curso un poco más largo, más intensivo de esto, porque hay mucho de qué hablar. Pero bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Sí vemos todos ahí la pantalla, ¿verdad? Parece que no. Vuelvo a compartir. ¿Sí la ven? Sí se ve. Ok, ya se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ya nos comentaban, pues represento a la empresa Soler Energía Eléctrica Alternativa. Nosotros somos una empresa dedicada a todo lo que es sustentabilidad en el área de energías renovables, que va muy acorde a todo lo que hace esta gran institución. Hoy vamos a hablar en específico de estos 4 puntos, aunque tiene subtemas: lo que es tarifas eléctricas, los criterios de diseño, que es una de las preguntas que me hacías ahorita,
los tipos de arreglos fotovoltaicos que podemos encontrar y cómo se dimensiona un sistema fotovoltaico residencial. Obviamente, los criterios van a ir cambiando de acuerdo a la escala a la que se diseña un sistema fotovoltaico. No me voy a detener tanto en tarifas eléctricas para que podamos mejor abarcar más en el área del diseño del sistema, pero solo es para que podamos comenzar a entender en qué nos basamos cuando hacemos un diseño de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Una de las grandes preguntas que todos nuestros clientes o colegas o personas que se capacitan o saben que te dedicas a esto de las energías renovables, en especial a lo que todo el mundo le dice paneles solares, su nombre correcto es sistemas fotovoltaicos, pues es ¿cuántos paneles necesito? ¿Sí? Y siempre contestamos, bueno, depende de cuánta demanda energética tengas. Y siempre te contestan los clientes, pues una casa normal con 2 aires acondicionados, bueno, dependemos mucho de tu consumo y de la tarifa eléctrica. Entonces vamos a empezar a meternos un poco en materia. Estas son las tarifas que nosotros tenemos como tarifas domésticas, que va de la 1 a la 1F. Cuando ustedes contratan el sistema, o más bien hacen el contrato de CFE para que ellos les suministren energía, CFE determina de acuerdo al lugar en donde estamos y basado en específico a la temperatura del lugar, en qué tarifa de este estímulo nos va a colocar. La mayoría anda entre el 1B y el 1D. Pero, bueno, dependiendo del lugar es donde te ponen este tipo de tarifas. Y hay un estímulo de tarifa o un número de consumo que CFE nos permite tener en estas tarifas domésticas para no pasarnos a la ya tan conocida tarifa DAC, que significa doméstica de alto consumo, donde CFE nos cobra pues ya casi el kilowatt, más o menos a lo doble. En algunos lugares acaba de subir ya ahorita a 5.53 pesos el kilowatt, más o menos. Entonces, bueno, y existen algunas tarifas de estímulo o específicas, como las llaman algunos, que es la agrícola, por ejemplo, y la que es para agricultura. Actualmente está la tarifa 9 CU o la 9N, pero en general son tarifas que se usan más para lo que es el riego agrícola, ¿no? Nosotros trabajamos en estas tarifas para bombeo solar fotovoltaico, pero en general tienen una cualidad que CFE por el estímulo para lo que lo usan, que es la agricultura, el riego, la siembra, les cobra el kilowatt de forma diferente a un tarifa doméstica o un tarifa en media tensión. Y existe una tarifa más que se llama la EA, que es normalmente para riego agrícola, que bueno, solo por mencionarles un poquito de esto, estas son las tarifas que normalmente vamos a utilizar pues más en todo lo que es pues el área de diseño de sistemas fotovoltaicos. Está la tarifa PDBT, del lado izquierdo van a ver el nombre de la tarifa, que significa pequeña demanda en baja tensión, pero esto es consumos menores a 25 kilowatts, ¿ok? Antes, esta tarifa era la tarifa 2 y la tarifa 6. Está la tarifa GDBT, que es gran demanda en baja tensión, y bueno, por mencionarles un poquito, ¿no? Como les comentaba, no me quiero estancar tanto ahorita en las tarifas domésticas para que aprovechemos un poco más la parte del diseño. Todo esto ustedes lo pueden revisar en la página de Comisión Federal. Pueden entrar y pueden ver qué significa cada tarifa, a qué pertenece, qué beneficios tiene en cuanto o su forma de cobro. Pero normalmente, no sé si alcanzan a ver mi cursor, ¿sí, verdad? No sé si ven mi mouse. Sí, sí se ve. Ok, esta tarifa, la PDBT, la GDBT, son las tarifas en baja tensión que más vamos a usar en el uso comercial. Y la tarifa GDMTH y GDMTO son las que más vamos a usar en tarifa en uso de media tensión. La GDMTO significa gran demanda en media tensión ordinaria. Normalmente es para tarifas menores a 100 kilowatts de demanda contratada. Y la GDMTH es aquellas que exceden precisamente los 100 kilowatts y CFE cambia su forma de cobro. Es por hora y entonces tiene una parte de inicio, intermedio y punta. Entonces, más o menos por hablarles un poquillo de ello, las tarifas con las que más vamos a trabajar para aquellos que a lo mejor quieran incursionar un poco más en las energías renovables en el área de generación distribuida, bueno, va a ser la PDBT, la GDBT
la GDMTO y la GDMTH. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Bueno, para que podamos nosotros empezar ya en temas más específicos de diseño, tenemos que entender pues algo muy importante que se llama factor de potencia. Muchas veces hemos oído esa palabrita, a quienes no, bueno, ahorita van a escuchar hablar mucho de ello. ¿Qué es el factor de potencia? Yo les puse aquí un ejemplo un poco más entendible, ¿verdad? No digo que porque nos guste mucho la cerveza a los mexicanos, ¿verdad? Pero es una forma muy entendible. En temas ya más académicos se conoce como el triángulo de potencias, pero se entiende muy bien en este pequeño ejemplo de una cerveza. Lo que ustedes ven en color amarillo es la potencia real, es decir, la energía utilizada de un sistema o de un transformador, por hablarlo así, y se mide en kilowatts. Existe una parte de la cerveza que evidentemente salió de esa energía real, que es la potencia reactiva, es decir, la energía desperdiciada. Y se mide en kVRs o kVARs, que significa potencia reactiva, es decir, la energía desperdiciada que no podemos utilizar o que se desperdició en el proceso de generación, ya sea por parte de Comisión Federal o de nosotros. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso cuando entremos a la parte en forma de los sistemas fotovoltaicos. Y la suma de la potencia reactiva y la potencia real, pues es la potencia total que se mide en kVA, que significa kilovolts amperes o algunos dicen kilovoltios amperes. Pero esto es a grandes rasgos el factor de potencia. Hay dos documentos de los que yo les voy a estar hablando mucho ahorita y al final, si a alguno le interesa, lo puede descargar de internet. Con mucho gusto nos puede contactar y le podemos hacer llegar ese material, que es la NOM 001 CD 2012, que es la vigente, y la G0100-04 de Comisión Federal. Hay un tercer documento, que no voy a hacer mucho hincapié en eso, salvo en este punto, que se llama el Código de Red. ¿Qué es lo que marca el código de red? CFE actualmente, cuando eres un tarifa en media tensión, te cobra un pequeño arancel cuando tú bajas o estás debajo del 95% del factor de potencia de un transformador. Por norma, nosotros cuando instalamos un sistema fotovoltaico y hacemos la interconexión con Comisión Federal, ellos deberían o deben de revisar que el transformador tenga la capacidad de resistir la demanda que nosotros vamos a tener, en este caso de generación con los equipos fotovoltaicos. Es decir, que si los equipos, por ejemplo, exceden el 80% de la demanda total del transformador, que es básicamente esto, no podemos interconectarnos a la red porque vamos a desbalancear el triángulo de potencias. Es decir, vamos a empezar a meternos con la potencia reactiva y eso significa distorsión armónica en la red. Hay algunos términos que espero no ser muy técnico con ustedes. Si existen dudas, por ahí vi que están escribiendo en el chat, no las veo, pero a lo último, con mucho gusto podemos responderlas, o si es muy acorde al tema biólogo, me puedes ayudar y me puedes ir interrumpiendo con mucho gusto. Es publicidad de la universidad. Estoy atento, sí. Perfecto. Entonces, hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Como ya les hablaba de esto, hay un documento en específico que se llama G0100-04 de Comisión Federal. La publicación oficial de este documento fue en el año 2005. Este documento lo pueden ustedes descargar de internet. Se lo súper recomiendo. Cuando a veces me dicen algunos estudiantes de ingeniería pues, que quieren aprender más del área o algunas personas que toman curso, ¿qué libro me recomiendas? Le digo, bueno, hay muchos libros, pero de entrada yo te recomendaría que te metas a la parte normativa. Y una gran regulación debe o debería ser este documento. En este documento ustedes van a encontrar pues muchísimas cosas que deberían de emplear en los criterios de sistemas fotovoltaicos, como las protecciones, los criterios de diseño para los inversores, qué certificaciones deberían de tener, por qué sí o no pueden operar en la red.
En fin, es un documento bastante amplio que te va a mostrar muchos diagramas de los tipos de interconexión a la red que existen, que ahorita vamos a hablar un poco más de ellos. Te va a hablar de todo lo que implica el diseño, la instalación, la inspección, la autorización por parte de comisión y la utilización de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Aquí esto que ven se ve un poco pixeleado porque es una fotografía de lo que ellos tienen como tal en ese documento, el objetivo y el campo de aplicación. Este documento, ojo, es un documento que CFE debería ser pues, principalmente el más estricto al revisarnos las instalaciones fotovoltaicas por seguridad del personal del mismo, porque hay muchos equipos actualmente que muchos colegas instalan por su bajo precio, que no cumplen con muchas certificaciones del mercado y pueden atentar contra la vida del personal de Comisión Federal. Ahorita vamos a hablar un poco más de esas certificaciones, pero como tal, este documento es primordial para el diseño de sistemas fotovoltaicos. La verdad tiene muchísimas cosas ahí, términos que ustedes pueden aprender, se los súper recomiendo y es totalmente gratis en internet. Aquí les puse algunos de los mismos componentes que en un diagrama fotovoltaico que Comisión Federal muestra en este documento, como el módulo fotovoltaico, el varistor, los interruptores termomagnéticos, el inversor, el medidor de energía, la red eléctrica, en fin. Estos son solo algunos de los componentes más importantes que podemos llegar a tener en el diseño de un sistema fotovoltaico y que es importante ponerlos en el diagrama, ya que se tiene que entregar una copia de este a Comisión Federal cuando ustedes hagan el trámite de interconexión a la red. Vamos a hablar ya ahora sí un poco más en materia de lo que, pues tal vez todos, para lo que todos entraron a esta clase, a este pequeño curso, que es ya cómo diseñar o en qué me baso a diseñar un sistema fotovoltaico interconectado a la red. Antes de meterme de lleno a esto, existen, contestando la pregunta que me hacías, biólogo, existen muchos tipos de implementaciones de los sistemas fotovoltaicos. Uno de los más antiguos, o por lo que principalmente nació la energía solar fotovoltaica, pues eran los satélites, o siguen siendo los satélites. Ellos, si ustedes ven imágenes, se ven como que tuvieron unas pequeñas alitas y esos son módulos fotovoltaicos. Bueno, esos satélites o esos sistemas son sistemas aislados, es decir, no están interconectados a la red de Comisión Federal. Se usan en lugares ecoturísticos, lugares donde aún Comisión Federal no tiene infraestructura eléctrica y llevan acumuladores de energía que todos conocemos como baterías. Actualmente hay muchas tecnologías de batería, de litio, de gel, de plomo ácido, en fin, hay muchísimas, de ciclado profundo, selladas, libres de mantenimiento, en general hay muchas, ¿no? Y existe otra implementación donde nosotros no utilizamos ningún tipo de acumulador de energía en casa, que se llama sistema fotovoltaico interconectado a la red, que es del que estamos hablando. Este sistema lo que hace es que genera la energía a través de los módulos, la convierte en energía en corriente alterna o energía doméstica y la envía a la red, generando aquí pues todo lo que nosotros consumimos pues básicamente en 24 horas en un margen de radiación del que ahorita vamos a hablar más a profundidad, pero hay ciertos criterios de diseño para elegir qué tipo de inversores vamos a utilizar. El sistema fotovoltaico, la gente lo ubica normalmente más por los paneles solares, ¿cierto? Pero los inversores interconectados a la red son el corazón de los sistemas fotovoltaicos. Me puedo atrever a decir, el componente en el que menos se debe de escatimar y en las protecciones eléctricas en un sistema fotovoltaico. Y hay algunos criterios de diseño, aclaro con esto es desde mi experiencia, no hay algo que te diga tiene que ser de esta forma o tiene que ser de otra. Yo me he topado instalaciones a gran escala con microinversores, otras a escala muy pequeña con inversores centrales o de cadena. Depende mucho del diseñador y del propósito que vaya a tener la instalación, pero vamos a aprender un poquito de estos inversores. Existen actualmente, aquí faltan, hablando del tema de interconexión a la red, falta un inversor más aquí,
que es el inversor híbrido, que ahorita les hablo un poco de esto. Pero los más comunes para los diseños de sistemas residenciales, comerciales e industriales van a ser estos. Este que está aquí es un microinversor, que es de la marca Enphase. Es uno de los, o me puedo atrever a decir que el mejor inversor a nivel mundial que hay, con su optimización, su nivel de capacidad para los módulos más grandes, su monitoreo es muy eficiente. Esta segunda marca que está aquí, que bien puede ser un inversor de cadena o un inversor central, y ahorita vamos a entender por qué, que es Fronius, es un inversor de lo mejor que hay a nivel mundial, y CPS, que su gama comercial es muy interesante por las soluciones que maneja. Pero los tres modelos de inversores que más vamos a utilizar van a ser microinversores, inversores de cadena e inversores centrales. Y vamos a ver algunos diagramas de cómo son estos inversores o este diseño de inversores para que entendamos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y dónde puedo implementarlos y dónde no. Y aquí empezamos ya con los criterios de diseño. Por ejemplo, este es un diagrama para un inversor central. ¿Qué es lo que hacemos con este inversor? Si ustedes ven, dice, por ejemplo, arreglo fotovoltaico 1, arreglo 2, y aquí tenemos un total de 8 módulos. Pero ambos, por ejemplo, ambas cadenas, esta primera cadena son 4 módulos que están conectados en serie. Sí se ve mi cursor, ¿verdad? ¿Sí se ve Sí, dónde lo muevo? Ok. sí. Llegan a una caja combinadora porque este inversor tiene una cosita que lo pueden anotar y lo van a escuchar mucho, que se llama MPPT, que significa seguidor de máxima potencia. Es decir, que solamente tiene una entrada para recibir energía en corriente directa de los módulos fotovoltaicos. Por lo tanto, necesita una caja combinadora que me permita mezclar los dos arreglos en una combiner box para que pueda entrar al inversor y de ahí inyectarlo a la red como tal. Esto es un inversor central, es decir, que este inversor me está controlando los 8 módulos. Puede diseñarse para 20, para 30. Hay inversores, que vamos a hablar más de marcas, que pueden manejarte hasta 90 módulos cada inversor, 200 módulos. Depende mucho de la implementación que utilicemos. Pero el diagrama básico de un inversor central es este. Y por ahora tenemos el inversor de cadena. Si se dan cuenta, son los mismos 8 módulos, pero ahora 4 de esos módulos llegan solamente a un inversor y los otros 4 llegan al segundo inversor. Ambos están interconectados y balanceando las mismas cargas de las líneas de Comisión Federal. Es muy importante que cuando ustedes diseñen sistemas, por ejemplo, si esta carga fuera trifásica, que ustedes utilicen inversores trifásicos o, dependiendo la cantidad de equipos, balancear las líneas para que no tengamos pues distorsión armónica o bajo factor de potencia o entremos a un problema eléctrico que pues la idea es solucionarlo con el consumo y no generarle más disturbios a la red. Si se dan cuenta, son los mismos 8 módulos, pero divididos en el mismo arreglo con 2 inversores. Podríamos, voy a regresar un poquito, podríamos, por decir un número, imagínense que este es un inversor de, no sé, vamos a hablar de un número cerrado de 6 kilowatts, y este mismo arreglo es un arreglo de 6 kilowatts, pero con 2 inversores de 3 kilowatts. Entonces, depende mucho del criterio de cuántos módulos vamos a instalar y cuál va a ser la utilización de este mismo sistema. Ahorita que diseñemos el ejemplo que vamos a hacer, pues de ahí vamos a partir muy bien, pues a entender por qué un inversor de cadena o un inversor central o este pequeño caso que está aquí, que es un inversor o un microinversor. Si se dan cuenta, los 4 módulos llegan al microinversor directo, no pasa por ninguna protecciones porque ya las trae el microinversor e inyecta directamente a la red. La desventaja del microinversor es que es limitado. Depende del arreglo, pero hasta ahorita, si no estoy mal, creo que lo máximo que puede soportar un microinversor son 4 módulos. Pero bueno, depende ya mucho del criterio de diseño si ustedes quieren usar microinversores. Hay microinversores que solo controlan un módulo, que controlan 2 módulos,
que controlan 4 pero trabajan solo con uno por la potencia total que resiste el inversor, pero ya parte más del diseño que ustedes tienen. Hasta aquí sería importante que me digan si tienen alguna duda con los inversores centrales, de cadena o microinversores. No hay comentarios, profesor. Todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar ya en materia con lo que es el cálculo de un sistema fotovoltaico interconectado a la red. ¿Qué es lo que necesitamos para diseñar un sistema fotovoltaico o una central eléctrica? Porque lo es a la escala que sea. Primero vamos a necesitar el número de servicio del usuario, porque ahí nosotros vamos a ver el historial anual que él ha tenido de consumo. Esto es necesario, sí o sí, para diseñar un sistema fotovoltaico, para que sus clientes, pues la inversión que vayan a hacer, pues les reditúe que ya no paguen energía, sino solamente paguen la cuota mínima, que depende de la zona de distribución en la que estemos, pues va entre los 41 y 55 pesos de energía. El número de servicio, necesitamos el dato de la energía promedio anual y diaria que vamos a extraer del recibo, las horas promedio de radiación solar, que les voy a enseñar cómo se calculan, y bueno, hacer una verificación de campo para ver que todo esto que diseñé, pues se pueda realmente instalar y dimensionar en el lugar en el que vamos a estar, porque por mucho que los softwares sean muy avanzados, el modelado energético, las aplicaciones, es muy complicado que sean 100% confiables los datos de radiación que vamos a encontrar en el lugar. Entonces, bueno, vamos a empezar como tal a diseñar un sistema fotovoltaico. Voy a compartirles otro archivo. En lo que lo busco, si alguien tiene alguna duda, me lo puede hacer saber. Okay. Listo. Sí, pueden ver Ya se ve. el ejemplo del recibo que compartí. Sí, correcto. Perfecto. Voy a meterle un poco de acercamiento. Borré por aquí algunos datos personales del cliente por cuestión de confidencialidad, pero a grandes Ingeniero, rasgos, rápidamente una pregunta. dígame. Una pregunta que le están haciendo. En la verificación de campo, entonces se debe contemplar llevar un medidor de radiación solar. Así es. Miren, este es un medidor de radiación. Ahorita voy a enseñarles cómo se usa y para qué. Se llama solarímetro y sirve para captar el espectro fotónico del sol, la radiación, para saber cuántos watts por metro cuadrado tengo en el lugar. Pero ahorita voy a hablar en específico de ello. Pero sí, este es uno de los equipos indispensables, o podría decir que no puede faltar en su kit de herramienta de instalación fotovoltaica. Pero sí. Ok. En el recibo de energía, es muy importante que siempre revisemos esta parte de aquí, perdón, que es la tarifa. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que mi cliente tiene un tarifa 1B, es decir, que es baja tensión. Desde aquí yo ya sé que yo puedo generarle a este cliente el 100% de su demanda energética. ¿Por qué? Porque al no ser un cliente de media tensión, no va a tener cargos fijos elevados por parte de Comisión Federal. Si se dan cuenta, este cliente pues paga algo de energía, 18,231 pesos de energía bimestrales. Y aquí van a ver una pequeña tabla donde vamos a ver la lectura actual, la lectura anterior, y eso nos va a dar evidentemente la diferencia, que es el total del periodo a pagarle a Comisión Federal. Y va a haber una pequeña barra aquí
que es una barra de, pues básicamente una gráfica. En los recibos anteriores era como una media luna, algunos lo recordarán, y te decía con una aguja que está por aquí, creo que sí ven mi cursor, ¿verdad? Que te dice, pues básicamente, en qué parte del ahorro de energía estás. Y eso también determina el apoyo gubernamental que Comisión pues les da, ¿no? En este caso, por ejemplo, este cliente, ya no tardando, pues puede pasar a tarifa DAC o debería de estar pasando a tarifa DAC. Entonces, aquí viene un poquito de los cargos que Comisión nos cobra por distribución, por suministro, de transmisión, ACENACE, en fin. Y nos da el total a pagar de eso. De energía, CFE nos está cobrando 15,067 pesos, más los demás impuestos que se pagan, bueno, da el monto que está facturando. Y en la parte de atrás del recibo, se ve un poco pixeleado esto, se ve, por ejemplo, los periodos anteriores, mayores a un año, los consumos que tuvo en esos periodos, en cuanto les cobró comisión la energía. Y bueno, acá de este lado viene una pequeña gráfica de cómo han estado sus consumos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque vamos a empezarnos ya a meter en problemas de cálculo. Ninguna otra, ingeniero. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Sería muy bueno que, aunque no tengan las cámaras encendidas, en esta parte que vamos a hacer me puedan apoyar con sus micrófonos para que me vayan diciendo los cálculos que vamos a hacer. Pueden poner su teléfono en calculadora y si tuvieran algo con qué anotar, pues estaría perfecto. Vamos a empezar básicamente con lo que es el diseño de un sistema fotovoltaico. Okay. Vamos a compartir la pantalla. Hay una fórmula básica e indispensable para el cálculo de un sistema fotovoltaico, que es la siguiente. Las letras que ustedes ven del lado izquierdo, que dice PFB, significa potencia fotovoltaica. Y la potencia fotovoltaica es igual a la energía requerida, que esa energía requerida va a ser la suma de todos los, o el promedio más bien diario, que ahorita vamos a calcularlo, de mi cliente o de ustedes en casa, si quieren hacer el ejemplo, preguntan ¿cuántos paneles necesito? Bueno, ya van a saber cómo calcular cuántos equipos necesitan para abatir el consumo que ustedes tienen en casa. Es decir, el promedio diario por una constante que la fórmula marca, que es 1.15, que se refiere a las pérdidas que tiene el sistema. En experiencia personal, la verdad, yo nunca uso el 1.15 porque está comprobado por equipos de medición y por experiencia en campo que un sistema tiene entre un 35 y un 25% de pérdidas. Entonces, pero la fórmula, bueno, marca el 1.15. Eso ya depende del criterio de diseño que ustedes vayan a tener y las horas pico de radiación. ¿Cómo voy a calcular, en este caso, pues mi demanda energética o mi energía requerida? Bueno, fácil. Vamos a sumar. Voy a regresar aquí al recibo para que me puedan ayudar por ahí. No sé si se ve el recibo, creo que no, ¿verdad? Todavía no. No lo se ve. Pepe, ¿quieres hacer una pregunta? No, estoy siguiendo. Muchas gracias. Ok, todo en orden. Aquí, por ejemplo, como les comentaba, pues vamos a ver de estos datos que están aquí, como les expliqué, este que ven aquí, o en su caso aquí abajo,
que va a ser igual a la parte de arriba, solamente aquí te desglosan de dónde salió esto, es el consumo actual de este primer periodo. Como CFE en una tarifa doméstica nos cobra bimestralmente la energía, ¿cuántos periodos necesitamos para calcular el histórico de un año? 5, Eh, 6. serían 6, porque así serían los 12 meses, ¿cierto? Ok. Este va a ser el primer dato que les quiero pedir que me ayuden ahí con sus calculadoras a sumar, que serían 5018 kilowatts hora, ¿ok? ¿Puedo mover esta imagen? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Bueno. Y este segundo, que no sé si lo alcancen a ver bien, si no yo les voy dictando ahorita. ¿Cómo vamos a ver? De la parte mayor hacia abajo vamos a necesitar 5 más de estas lecturas, es decir, de más o menos hasta aquí, ¿cierto? La segunda lectura nos dice que este cliente consumió 5,822 kilowatts. Más 6,572. Más 10,072. Más 10,088. Perdón, ¿Es 10,000 o 10,080. 1000? Aquí hay un número pegadito, Ah, pero ok. el segundo es 1072. De aquí el cuarto dice que es 1080. Ajá. Más. Ingeniero, pero no cuadra con el respecto a los kilowatts hora, ¿no? En septiembre, de julio, septiembre, porque el precio que pagó fueron 38,780. Lo que pasa es que aquí no me deja ver si este cliente a lo mejor antes estuvo en otra tarifa doméstica. Recuerden que el cobro de los kilowatts no es precisamente basado al número de consumo. Por ejemplo, yo puedo tener un consumo de 1000 kilowatts y tú puedes tener un consumo de 1000 kilowatts, pero si tú estás en tarifa DAC, CFE te va a cobrar el kilowatt a 5.53 y a mí me lo va a cobrar en 2.8. ¿Lo podríamos Entonces, ver en la gráfica de al lado? no sé si esta imagen me deja verlo porque creo que está recortado para meterle Ah, zoom, pero igual ustedes pueden ponerlo como ejemplo en sus recibos. Esto es básicamente algo ilustrativo, ok. pero ustedes pueden hacerlo perfectamente con sus recibos para ver que eso esté totalmente como debe de ir. Y bueno, la última lectura dice que son 1455 kilowatts, ¿cierto? Sí. Nos da un total de ¿cuánto, perdón? 21,019. Ok. Eso es el promedio, aclaro, promedio de generación, o más bien el promedio de consumo que este cliente tuvo de un año, ¿sí? Puede ser más, puede ser que a lo mejor él me diga, ¿sabes qué? Mis consumos van a cambiar ahora, sí, pero vamos a tomar pues tu histórico anual. Este cliente tuvo, sí, adelante. Duda. Bueno, no sé si para obtener promedio tendríamos que dormir estos 21,000 entre 12. Ahí vamos ahorita. Esto Ok. es el promedio anual, ¿sí? Aún no voy al promedio mensual o el promedio día, ¿sí? Para yo sacar la fórmula de la energía requerida, que es para eso que estoy haciendo este estudio, yo necesito en específico el promedio diario de consumo de mi cliente. Entonces, para yo saber cuánto es su promedio diario de consumo, entre cuánto tengo que dividir esos 21,019 kilowatts hora. 365. Exactamente. Lo vamos a dividir ahora entre 365 días y nos da un promedio de... ¿Cuánto nos da? 57,58. Exactamente. Déjenme, por favor, aquí. Compartirles nuevamente aquí la pantalla. Perdónenme que me salgo de una y otra, pero es para que puedan verlo de mejor forma.
Si sustituimos, como les explicaba, pues son 21.019 kilowatts hora, ¿cierto? Que es lo que nos dio de promedio anual. Entre los 365 días que tiene el año, nos va a dar un total de energía requerida de 57.58 kilowatt horas. Es lo que a todos nos dio, ¿verdad? Bueno, me parece que ustedes ya ahorita me lo habían compartido que sí. Ahora ya tenemos esta constante. Yo necesito, aquí ya se los adelanté, pero les voy a explicar de dónde salió ese 4.7. Esto van a ser las horas pico solares, como ustedes pueden ver en la fórmula. Yo necesito saber cuántas horas promedio solares tenemos. ¿Alguien sabe cuántas horas promedio tenemos en Playa del Carmen, por ejemplo? ¿Alguien que se quiera aventurar a decirme un número? Alguien que esté en Playa del Carmen. O en el lugar donde esté, no importa, tampoco. Bueno, vamos a... Sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Hay muchas formas de que ustedes puedan calcular las horas promedio solares. Por el tiempo no me voy a detener a explicarles la más específica, que es la de la NASA, pero hay una app de unos colegas que se llaman el CEA, son centros de capacitación también en energías alternativas. ¿Y cómo van a acceder ustedes? Van a ponerle CCEA.solar, perdón, .mx. Déjenme ver por qué no entró. Primero va a .mx diagonal solar. Ok, ahorita. Ok, es así, perdón. Tiene razón. Ingeniero, Sí, tenemos unos 5 minutos más para entrar a preguntas y respuestas. claro. Voy a terminar muy breve. En esta app que ustedes ven, ccea.mx diagonal solar, ustedes van a seleccionar el lugar en el que vamos a estar. Por ejemplo, aquí le pongo Playa del Carmen. Seleccionan el lugar de Playa del Carmen en el que estamos. Vamos a seleccionar aquí por decirles algo y automáticamente la app nos va a decir la irradiación solar promedio a 20 grados de inclinación. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta gráfica, cuántos, pues básicamente mes con mes, cómo están las radiaciones. En este caso, bueno, el promedio crítico, que por eso lo pusimos, pues lo mínimo es 4.6 y por experiencia, pues en la página de la NASA, en el área donde estamos, pues son 4.7 horas pico de sol. Basados a esto, voy a irme súper rápido para no dejarlos incompletos en este tema. Podemos empezar ya como tal a tener, pues ahora sí que el criterio de diseño de nuestro sistema fotovoltaico. Por ejemplo, ya ahora sí ya podemos tener los datos completos, es decir, ya tenemos la energía que ocupamos, el factor de pérdidas entre 4.7 horas pico de sol. ¿Alguien me puede apoyar con decirme cuánto da, por favor? ¿Sí? Bueno, este sistema nos pide una potencia fotovoltaica de 14.09 kilowatts de potencia, ¿ok? Ahora ya sé cuántos kilowatts yo necesito generar. Actualmente hay módulos de muchas potencias. Los más grandes que están certificados en el mercado son los módulos de 550 watts. Para yo determinar cuántos módulos necesito, pues así por hacer una cuenta rápida,
Como está en kilowatts, esos 14.9, pues vamos a volverlo watts. Entonces, multiplicamos eso por 1000, que nos da un total de 14.090 watts de potencia, ¿ok? Si dividimos eso entre, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de módulos de 550 watts, nos va a dar un total de ¿cuántos módulos para los que me van siguiendo un poquillo ahí con la calculadora? 30 prácticamente. Bueno, a mí me dio 25.6 módulos. Pero por criterio de diseño, que se los dejo ahí como para que lo analicen, traten siempre de diseñarlos en pares de acuerdo a los MPPTs del inversor para que no esté como cojito el inversor. Es decir, si tiene 2 MPPTs y vamos a ponerle 26 paneles, pues ya sabemos que pueden ir 13 en un MPPT y 13 en el otro MPPT para que pueda estar produciendo óptimamente este sistema. Déjenme compartirles ya como tal lo que continuamos de la capacitación. Siento un poquillo hoy presionado por la hora, pero le estoy echando lo más rápido que puedo porque es mucha información. ¿Ven sí ven las diapositivas actuales? La que dice cálculo de sistemas fotovoltaicos, ¿sí, verdad? Sí, así es. Sí. Ok. Bueno, con esto que ustedes tienen, pueden hacer ese ejercicio y ustedes pueden ya saber cuántos módulos necesitan y pueden buscar un inversor para esta potencia. Por ejemplo, ya sabemos que es un sistema de 14 kilowatts, pues voy a buscar un inversor de 14 kilowatts, voy a buscar 2 inversores de tal vez de 7 kilowatts. En general, eso ya va a partir del diseño de cada uno de ustedes. Si hacemos un segundo curso y lo toman, estaría muy interesante ya basarnos propiamente al cálculo del inversor. Pero bueno, esto era para que ustedes sepan cómo interpretar el recibo, cómo calcular el sistema que ustedes necesitan. Hay mucho más de qué hablar de esto, pero voy a avanzar para poder terminar la presentación. Hay un estándar que ustedes oyeron cuando me presentaron que se llama S0586.01. Este estándar es para instaladores de sistemas fotovoltaicos y solamente lo certifica el conocer. ¿Qué te evalúa el conocer? Que sepas hacer y que sepas hacer. Es decir, te evalúa el trabajo en equipo con tus compañeros de instalación, no solamente que sepas diseñar o instalar, sino que también sepas hacer buenas prácticas, sepas hacer tus checklists bien cuando revisas la instalación, los equipos, el sistema, las pruebas en general. Este estándar es necesario o debería de ser necesario para instalar sistemas fotovoltaicos en residencias, comercio e industria para plantas menores a 0.5 megawatts, es decir, plantas menores a 500 kilowatts de potencia. ¿Con qué tienen que tener cuidado cuando ustedes diseñen un sistema fotovoltaico? Con esto que ven aquí, que son las corrientes de retorno. ¿Se acuerdan que les dije que es preferente no tener como inversores cojitos con, por ejemplo, 4 de aquí ponerle 2? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes tienen un sistema así? O aquí tienen 2 módulos que ya están quebrados o fracturados por un huracán o estrellados. Bueno, tienen microarcos y como tiene pérdidas, los módulos en vez de inyectar energía al inversor, no sé si están viendo mi cursor, pero en vez de inyectar energía al inversor, van a intentar suplir esa falla que tienen y el sistema va a entrar en conflicto y puede ocasionar un incendio. Entonces sí es muy importante que ustedes tengan siempre mucho cuidado con las corrientes de retorno que podemos llegar a tener en los sistemas fotovoltaicos. Hay muchos que me dicen, Inge, ¿qué módulo me recomiendas? ¿Cuál es mejor? Todos son buenos. Toda la tecnología es buena sabiéndola utilizar. Aquí, por ejemplo, el del lado izquierdo es un módulo policristalino, el de en medio es un bifacial, perdón. El que sigue es un monocristalino, este es uno de telurio de cadmio. Actualmente ya estos casi ni siquiera se utilizan. Casi todos ya vienen con una tecnología que se llama monoperc. ¿Cuál era la finalidad de usar módulos policristalinos o monocristalinos? Si se dan cuenta, uno la celda es azul y otro la celda es negra.
cuando instalamos en lugares con baja radiación como Orizaba, Jalapa, no sé, lugares en los que no tenemos casi sol, pues usamos la celda que es negra para poder extraer un poquito más el espectro fotónico del sol. Y para lugares como aquí, que son muy calientes, pues usamos celdas azules para que no se caliente la celda y tampoco tenga pérdidas. Actualmente ya casi todos vienen con tecnología monoperc, que es una mezcla entre el azul y el negro y es un poco oscura la celda. ¿Qué protecciones vamos a usar en corriente directa? Bueno, esto es un seccionador de CD, esto es indispensable para poder apagar un sistema cuando... ¿Qué es lo que vamos a proteger en un sistema? El inversor, que es el corazón del inversor. En corriente directa, bueno, vamos a utilizar siempre este seccionador que va a evitar que si hay algún incendio con los equipos fotovoltaicos, pues no llegue esa corriente al inversor y con esto lo vamos a proteger. Todos los empalmes que usemos entre los módulos deben de ser con esta tecnología. Aquí no hay empalmes ni conectores rectos, nada de eso. La norma, el artículo 690 de la NOM, te dice que debes de usar conectores tipo MC4, que son estos que están aquí. Esto es un fusible de corriente directa que ya, o diodo de bloqueo, que ya casi no se usa porque se vuelve un punto caliente en esta parte y actualmente los módulos en la parte de atrás tienen diodos de bloqueo. Esto que parece un break es un portafusibles en corriente directa. Aquí si ven está el fusible en corriente directa. Hay en muchas presentaciones, aunque lo más usual es que el portafusible sea de 30 amperes y el fusible sea de 15 amperes. Y esto que está aquí es un supresor de picos o varistor de tensiones que va a mandar cualquier falla, sea en el positivo o en el negativo, porque en corriente directa no tenemos fase ni neutro opuesto a tierra, va a mandarlas todas a falla a tierra. Entonces, estos dispositivos no pueden faltar en las instalaciones. Si alguno de ustedes ya tiene módulos fotovoltaicos en casa y no tiene esas protecciones, cuidado, porque pueden tener un siniestro en su casa y se puede incendiar la instalación. Y como me preguntaban, bueno, estos son algunos de los equipos de medición necesarios. El solarímetro, que va a medir los watts por metro cuadrado que tenemos en una instalación. El tester o multímetro, que en este caso tiene que medir equipos en corriente directa. Tengan cuidado cuando compren uno, porque la mayoría solo vienen en alterna. Búsquense uno que mida corriente y voltaje en corriente directa. Y pues la pistola para checar la temperatura de las celdas. ¿Qué tipos de montaje hay para un sistema fotovoltaico? Ya con esto casi concluyo. Este, por ejemplo, es un sistema de montaje a 0 grados. Es decir, hay lugares donde, por ejemplo, estamos muy pegados a la costa o al mar, donde entre más levantado esté el equipo, pues más oposición al viento va a tener. Normalmente la gente dice, no es que deben estar inclinados. Bueno, uno como diseñador calcula las pérdidas que va a tener el sistema, si está a 0 grados, a 90 grados, si está desfasado al suroeste o al suroeste. En general, es ya más criterio del diseñador para que la instalación sea lo más segura y eficiente posible. Hay sistemas de montaje como este que pueden ir de 10 a 20 grados, tienen una patita atrás que los permite levantar y hay muchísimas marcas de sistemas. Yo les recomiendo una que se llama Everest, tiene protección para vientos sostenidos de 320 kilómetros por hora, es decir, un huracán categoría 4 o 5 que va a evitar que nunca quiten sus equipos de la azotea ni ocurra un siniestro en ella. Y existen equipos con configuración 2x2 o 2x3, donde son como si fueran strings dobles, que es más o menos este sistema de montaje que ustedes logran ver aquí. ¿Cómo se sostienen los equipos esas estructuras? Bueno, con estos equipos que ustedes ven aquí, este es un mid clamp, ese va entre los dos paneles, tiene una abertura más o menos de 1.8 centímetros para romper el viento, precisamente para que no se embolse ahí. Muchos los atornillan de unos orificios que tienen abajo los paneles. Eso no es normativo, esos huequitos solo son para aterrizar los paneles, no son para anclarlos y por eso salen volando. Y estos van en la parte final, como su nombre lo dice, es un M-clamp. Entonces, esto es parte del sistema de montaje de un módulo fotovoltaico. Bueno, por mi parte, es todo. Discúlpenme lo rápido y express cuando ya me comentó aquí el biólogo que teníamos 5 minutos, pero hay mucho de qué hablar del tema de las energías renovables.
Si tienen alguna duda, bueno, aquí están nuestros contactos, nos pueden, o mi contacto, nos pueden hablar para poder asesorarlos en cualquiera de sus proyectos. Muchas gracias. Ingeniero Eduardo de los Santos, le agradecemos mucho su participación. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, para preguntas. Yo le pediría a un representante de la universidad hacer favor del cierre de esta presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias. En nombre de la EranLab University, pues agradecemos la participación de Eduardo y también de Alejandro Aceves, del biólogo Alejandro, y pues sigan comentando si hay alguna duda o pregunta. Tienen nuestros contactos y esperamos pues encontrarnos en los siguientes eventos. Si no hay ninguna otra cosa, pues creo que podemos cerrar acá. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén Gracias, muy ingeniero. bien. No, a sus órdenes. Gracias.